Ya, entonces vamos a comenzar ya. A ver, voy a comenzar a grabar. Ya, entonces, anterior semana habíamos quedado en este ejercicio y vamos a resolver este ejercicio. Nos dice, debido a un grave accidente, el gerente de una compañía consultora perdió información de un estudio de mercado que realizó a una importante compañía a nivel nacional de gaseosas. Solo se conoce algunos datos parciales sobre una entrevista que se elaboró a 150 personas. Esa es nuestra tabla de frecuencias en la cual se han perdido nuestros datos. Entonces nosotros tenemos que, nos dice el inciso A, reconstruya la tabla de frecuencias. Entonces nosotros vamos a llenar estos datos que faltan. Inciso B, ¿cuántas personas toman menos de 3 gaseosas por semana? Y el inciso C, ¿cuántas personas toman al menos 7 gaseosas por semana? Ya, muy bien. Ah, no les pregunté. ¿Se ve la pantalla, no, chicos? Sí, sí. Ya, ¿se me escucha bien, no? Tal vez hay algún problema. Sí, se escucha bien, Oxy. Ya, ya, gracias. Ya, entonces esta era nuestra tabla. Ahora le voy a poner aquí citos. Lo he copiado todo. Y solo lo he dejado en blanco los datos que nos faltaban. Entonces vamos a llenar nuestra tabla. Y entonces inicialmente acá tenemos una frecuencia para este intervalo, una frecuencia absoluta de 24. Entonces en el primer intervalo la frecuencia absoluta acumulada también sería 24. Ahora, la frecuencia relativa sería 24 entre 150. Entonces, esos datos ya los tendríamos. A ver, ¿alguien me lo calcula? O yo lo calculo también. 24 entre 150. Eso nos da 0,16. Listo. Para la frecuencia relativa acumulada, lo mismo. Como no tenemos un dato anterior aquí, entonces es este 0,16. 0,16. Listo. ¿Alguien me puede decir qué otro dato podríamos llenar? Ahorita con estos datos que tenemos. Podríamos llenar acá, ¿no? Este espacio, que sería la frecuencia relativa más la frecuencia relativa anterior. La frecuencia relativa acumulada. Entonces sería 0,25 más 0,16. Esto nos quedaría 0,30, 0,41. Listo. Ahora podemos llenar este dato. ¿Qué sería? A ver, aquí lo voy a poner. Nosotros ahorita tenemos esta frecuencia, HI, que es igual a HI más HI menos 1. Entonces nosotros tenemos este HI y tenemos la frecuencia relativa acumulada anterior, que es esta. Entonces podríamos hallar este valor, este de acá. A ver, ¿alguien me lo puede calcular, por favor? Mientras acepto. 0,30, Oxy. Aquí coloco entonces 0,30. Listo. Perdón. Listo. ¿Qué otro dato más podemos rellenar aquí?
Podríamos rellenar este otro dato, ¿no? Tenemos la frecuencia absoluta dividido entre el total, que sería 8 dividido entre 150, eso va a ser nuestra frecuencia relativa. ¿Cuánto va a ser? Sale 0,53. Listo. Ahora, ¿qué otro dato más podemos calcular aquí? Ese dato está mal, Auxi, es 0,053. Ah, cierto. Y entonces sería 0,05, ¿no? Ya, gracias Sí, por corregirme. Ya. Ya, de aquí tenemos esta frecuencia relativa. A ver, lo voy a anotar acá. Nuestra frecuencia relativa es igual a nuestra frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces, de acá tenemos nuestra frecuencia relativa, que es esto, y tenemos el número total de datos. Entonces, podríamos calcular su frecuencia absoluta. ¿Cuánto sería? A ver, sería 0.25 por 150. Y nos da 37.5. Pero ese dato no podemos señalarlo aquí, ¿no ven? Tendría que ser solo 37 o solo 38. Entonces eso vamos a esperar todavía. A ver, vamos a intentar. 0,30 por 150. Y eso nos sale 45. Entonces acá vamos a poner nuestra frecuencia absoluta para acá es 45. Listo. Para este otro, a ver, vamos a ver igual. Sería 0,11 por 150 y nos da 16,5. Entonces ese todavía no lo vamos a llenar también. Listo, a ver qué otro dato más podríamos rellenar. la frecuencia absoluta acumulada entre por 100, 123, no se nota bien por 8, pero ¿En acá? ¿Esta? en la F mayúscula. Acá. Sí, ¿no ve? ¿Qué sería? A ver, lo voy a poner acá. Nuestra frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada anterior. Entonces en acá tenemos estos dos datos. Tenemos este y tenemos este. Entonces sería la suma. 123 más 8 sería 131. ¿Ya? Ahora acá tenemos otro dato. Aquí la sumatoria de nuestras frecuencias al final siempre va a ser este mismo, el número de datos totales, ¿no ven? Que 150. ¿Listo? Y ya. ¿Qué dato más a ver podemos hallar? ¿Alguien puede ver algo más que podamos hallar? O si la frecuencia relativa en la fila 7. ¿La 7? ¿Acá? Sí, ¿no? 150 entre 150. Ah, no. La frecuencia absoluta, ¿no? No, la relativa. La relativa. Ah, esta, ¿no ve? ¿Esta? Sí o sí. ¿Cómo podríamos hallarla? ¿No sería la suma? No. Esta es la suma. Ahorita aquí nos falta un dato. Un rato.
tenemos este dato, 0,41. Este 0,41 es, lo sacamos de acá, ¿no ven? Que es la suma de esto más esto. De acá también. Este 0,71 es la suma de este más este. Este 0,41 es la suma de estos dos términos. 0,16 más 0,25 nos da 0,41. Y este 0,71 es la suma de estos tres términos. Sería 0,16 más 0,25 más 0,30 nos da 0,71. Ya, ahora. Entonces, como este valor es la suma de todos estos términos, y estos valores los sacamos a partir de esta frecuencia, ¿no ven? Entonces, la frecuencia relativa acumulada va a ser igual a todas estas frecuencias. La suma, la frecuencia absoluta acumulada dividida entre el número total. Por ejemplo, a ver, sería 24 entre 150 nos va a dar 0,16. Otro valor, no, a ver, no tenemos otro. Aquí tenemos otro. 150 entre 150, 1. Entonces, ese sería un valor más que nos daría. Entonces, 0, aquí tenemos el 0,71. Tenemos este H y tenemos el N. Entonces, podemos calcular nuestra frecuencia absoluta para el intervalo 3, para este intervalo. Que sería 0,71 por 150. Y esto nos da 106,5. Ya, esto todavía no lo vamos a llenar entonces, porque no nos da un número entero. Ahora vamos a probar con este otro. 141 por 150. 0,41 por 150 nos da 61,5 también. De ver, esto tampoco podemos llenarlo. A ver, un rato. Ya, a ver. ¿Qué otro dato más podríamos llenar? 61,5. 0,11. A ver, ¿qué dato más podríamos llenar, chicos? ¿Alguien puede ver algo? Uno he copiado todos los datos. La fila 6 de la F minúscula. Si multiplicamos 150 por 0,11 nos saldría 16,5. Sí. Tiene que ser un número entero, ¿no ven? Así que todavía no lo vamos a llenar. Estos numeritos tienen que ser enteros. A ver. Ah, ya. Acá. Les decía esto, ¿no ve? Nuestra frecuencia relativa acumulada es la frecuencia absoluta entre el total. Entonces aquí tenemos nuestra frecuencia absoluta. Sería 123 entre 150. Esa sería nuestra frecuencia relativa acumulada. Sería, a ver, 123 dividido entre 150. Nos da 0,82. Eso lo llenamos. Aquí pongo 0,82. Listo. Para este, también, ¿no? Sería 0,82 por 150. Ah, no, ese ya lo hemos calculado. ¿Cuál nos faltaría ver? Este ya está. Este podemos calcular también. 0,71 por 150. Y nos da, a ver, 106,5. Ese todavía no. 0,40. Ah, estos todavía no lo vamos a llenar, hemos dicho, ¿no ve? A ver, después, ¿qué más podemos calcular? Este ya está. Ah, de este más.
Sería 100, no. Así, 131 entre 150. 131 entre 150 nos da 0,87. Aquí sería 0,87. Listo. Entonces de aquí, a ver, ¿qué más podemos hallar? Podemos hallar este valor, ¿no? Que es esta frecuencia más esta frecuencia. Sería 0,11 más 0,87. Nos da 0,98, ¿no? 0,98. Listo. Y de aquí podemos hallar esta otra frecuencia también. Ya que tenemos... A ver, tenemos este dato. Este no lo tenemos y este lo tenemos. Sería la resta, ¿no? 1 menos 0,98, que sería 0,02, ¿no? Listo. Ahora para este también. Tenemos este dato y tenemos este anterior. Entonces sería 0,82 menos 0,71. Esto nos da 0,11. 0,11. Listo. Ahora aquí, a ver, ¿qué más tenemos? Ya tenemos todas las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas acumuladas y las frecuencias relativas. Entonces, a ver, vamos a multiplicar y a ver si uno por uno. Este 0,02 lo multiplicamos por 150. ¿Cuánto nos da? ¿3, no? Listo. A ver, ¿qué más? Este 0,11 creo que ya le habíamos multiplicado y nos daba un número que no era entero. Nos da 16 quintos, sí, todavía no. Este 0,11 también. Este también nos da un número que no es entero. Listo. A ver, acá. Tenemos la frecuencia. Tenemos la frecuencia absoluta acá, acumulada, la frecuencia absoluta ahí, y no tenemos la frecuencia anterior, entonces eso podemos calcular. Esto sería la resta de 150 menos 3, que nos da 147. Entonces esto ya lo tenemos, 147. Listo. Ahora también podríamos calcular este otro dato entonces. ¿Esto cuánto nos saldría? A ver, ¿alguien? 16. 16. A ver, vamos a ver. Sería la resta de este menos este, ¿no? 147 menos 131. Ya, 16. Y entonces ahora, vemos que para 0,11, nuestra frecuencia relativa, tenemos una frecuencia absoluta de 16. Entonces aquí tenemos otro 0,11. Entonces aquí también va a ser 16. Listo. Ahora, otro aquí, podemos calcular ya ahora si este valor, que es la suma. La suma de todas las frecuencias absolutas va a ser 150. Entonces, si sumamos todos esos valores y 150 menos la suma de todos estos valores, ¿cuánto sería? A ver, yo lo calculo también. 150 menos 24 menos 45 menos 16 menos 8 menos 16 menos 3. Nos sale 37. ¿Está bien? ¿No me he equivocado? A ver. ¿Cuánto han sacado? ¿Alguien ha sacado el valor? 38 saqué. 38, ¿no? Sí, estoy equivocando. Ya, 38. Listo. Y entonces ya, aquí ya está fácil. Sería 38 más 24. Sería 62, ¿no? 62. 62 más 45. 107, ¿no? Y listo. Acá 107 más 16, 123. 123 más 8, 131 y así. Entonces ya estaría todo, ya estaría llenado nuestra tabla.
Se cumple todo, ¿no? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Un cachito hemos entrado en conflicto, ¿no? Cuando no nos salía entero. Pero ahora sí, ya está todo bien. Ya, ahora el inciso B. ¿Qué nos pedía el inciso B? Nos decía, ¿cuántas personas toman menos de 3 gaseosas por semana? Ya, este es el intervalo de personas que toman 0 gaseosas, 1 gaseosa o 2 gaseosas. Ese es el intervalo de personas que toman 3 gaseosas o 4, ¿no? 3 o 4. Y esta va a ser 5, 6, ¿no ven? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no se entiende esa parte? Se entiende, Auxi. Se entiende, ¿no? De 0 a 2 gaseosas, de 3 a 4, de 4 a 5, no, de 5 a 6, perdón, de 7 a 8, de aquí sería de 9 gaseosas a 10, de 11 a 12 gaseosas y de 13 a 14 gaseosas. Ya. Entonces lo que nos pedía el problema es cuántas personas toman menos de 3 gaseosas. Entonces, menos de 3 gaseosas serían 2 gaseosas, ¿no ven? ¿Cuántas personas toman menos, 2 gaseosas o menos? Entonces, estas personas toman 0, 1 y 2 gaseosas. Entonces, ¿cuántas personas toman menos de 2 gaseosas? Serían 24. Entonces, yo le voy a poner acá, F1 es igual a 24. Y de aquí decimos que 24 personas toman menos de 3 gaseosas. Menos de 3 gaseosas. Listo. Esta sería mi respuesta del inciso B. Ay, mi azul ya no quiere rayar. Listo. Vamos con el inciso C. ¿Qué nos dice el inciso C? Nos dice, esto lo voy a volver más grandecito. Ahí. ¿Cuántas personas toman al menos 7 gaseosas? Esto sería, como nos dice al menos, sería mínimo que tome 7 gaseosas. Entonces, a ver, que tome mínimo 7 gaseosas o más. Ya, entonces, a ver, ¿dónde está? Aquí este es el intervalo de que toma 7 gaseosas, 8, ¿no ven? 7 y 8 gaseosas. Aquí es 9, 10, 11, 12. Entonces, en este intervalo, de aquí para abajo, son las personas que toman más, ¿cómo nos decía? Al menos 7 gaseosas. 7 gaseosas como mínimo. Entonces, hasta aquí tenemos las personas. A ver, un momento, ¿cómo nos decía la pregunta? ¿Cuántas personas toman al menos 7 gaseosas por semana? Entonces, eso sería todas estas personas, ¿no? Todas estas de acá. La 8 más 16 más 3. No, desde acá, ¿no va? 7 gaseosas, perdón. Sería 16 más 8 más 16 más 3. Entonces vamos a poner. Sería F4 más F5 más F6 más F7. Y esto sería, F4 nos da nuestra frecuencia 16. Estas 16 personas son las que toman 7 gaseosas o 8, ¿no? Más, estas son las personas que toman 9 o 10 gaseosas. Y estas son las personas que toman 11 o 12 gaseosas. Y estas las personas que toman 13 o 14 gaseosas. Muy bien, ¿esto cuánto nos da?
ver, 20. 43 oxi. 3, ¿no? Ya, entonces, listo, tenemos eso. 43 personas, ay, perdón por mi letra, toman al menos 7 gaseosas. 7 gaseosas por semana. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Ahora, a ver, algo más. Otra manera de que hubiéramos podido calcular esto es con las frecuencias absolutas acumuladas. Hasta acá tenemos todas las personas que toman 14 gaseosas o menos, que son 150. Esto sería F7 menos, y le restamos las personas que toman menos de 8 gaseosas, que serían 7, ¿no ve? Que sería hasta este intervalo, ¿no ve? Hasta 6 gaseosas, perdón. Acá ya toman 7, 8, 9. Les restamos este intervalo. Las personas que toman hasta 6 gaseosas, ¿no ven? Entonces esto sería menos F3. Y esto sería 150 menos 107. Que también nos va a dar 43. Entonces, esa sería otra forma de calcularlo también. Listo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Todo claro, Oxy. Ya, muy bien. Entonces vamos a seguir. ¿Qué quería decir? Así acá. Ya, veamos el ejercicio 4. Nos dice, el padre de Roberto le permite tomar un caramelo de una bolsa. Roberto no puede ver los caramelos y el número de caramelos por color que hay en la bolsa se muestra en el siguiente gráfico. ¿Qué frecuencia relativa porcentual presenta el caramelo amarillo? Listo. Nos da este gráfico, que es la frecuencia de los caramelos, y nos pide la frecuencia relativa porcentual del que presenta el caramelo amarillo. Entonces, esto no es tan largo. Primeramente, a ver, nos pide la frecuencia relativa porcentual, nos dice. Entonces, primero vamos a calcular nuestra frecuencia relativa. Yo le voy a poner frecuencia relativa del caramelo amarillo, nos dice, ¿no? Amarillo. Entonces, ¿esto qué es igual? Esa es la frecuencia absoluta del caramelo amarillo dividido entre el número de datos totales. Listo. Entonces, la frecuencia absoluta lo podemos ver de nuestro gráfico. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del caramelo amarillo? 3. 3, ¿no ven? 3. Del caramelo verde también sería 3. Del caramelo rosa sería 4. Del caramelo rojo sería 6 y así sucesivamente. Y entonces la frecuencia del caramelo amarillo es 3. Hay 3 caramelos amarillos en la bolsa. Entre el total. ¿Cuántos caramelos en total hay? A ver, vamos a contar. Sería 6 más 5. A ver, vean otro. Sería 6 más 5 más 3 más 3 más 4 más 2 más 5 más 2. ¿Cuánto nos saldría eso? 30. 30. Ya, 30. Entonces, a ver, voy a poner aquí frecuencia. Ya, entonces esto simplemente va a ser 3 dividido entre 30. Y esto nos va a dar 0,1, ¿no? Ya listo. Entonces, pero como nos pedía porcentual, entonces simplemente nosotros lo multiplicamos por 100 y lo expresamos en porcentaje. Entonces, lo voy a poner así. Frecuencia amarillo
es igual a 0,1 o en porcentaje que sería el 10%, ¿no? ¿Qué representa esto? Esto es el porcentaje de caramelos amarillos que hay en la bolsa. El 10% de todos nuestros caramelos son amarillos. Ya. Esa sería la respuesta de esa pregunta. Esta es mi respuesta. Ya. A ver, veamos otro problema. Ah, no. Creo que ahora es... Sí. Ya. Nos vamos a pasar al siguiente título. Vamos a ver ahora lo que es las medidas de tendencia central. Muy bien. A ver, ya sabemos construir tablas de tipo A, de tipo B. Ya sabemos resumirlos y ya sabemos resumir datos y también interpretarlos. Muy bien. Entonces, a partir de estos datos, de estos conjuntos de datos y de estas tablas, podemos calcular la media aritmética que está dada por esa fórmula. Por esta. Esta sería la media aritmética para una población. Los datos poblacionales los vamos a definir por letras griegas. En este caso el mu. Y el tamaño de nuestra población lo vamos a poner con n mayúscula. Y los datos muestrales lo vamos a representar por letras. En este caso, para la media aritmética va a ser x con un sombrerito aquí arriba. Y el tamaño de la muestra por una n minúscula. ¿Listo? Entonces la media aritmética la vamos a calcular de esta manera. Muy bien. Cuando tengamos... Esto es para datos no agrupados. Cuando ya agrupamos nuestros datos en tablas, como decía acá, para datos agrupados, en este caso para tablas de tipo A, vamos a usar esta fórmula para la media aritmética. Esta es para la población y esta para la muestra. Acá simplemente le multiplicamos por la frecuencia. Acá también, por la frecuencia. Por la frecuencia absoluta. Listo. Para datos agrupados de tablas tipo B, vamos a usar esta para la media aritmética. En vez de poner simplemente el valor de nuestra variable, vamos a poner la marca de clase. Las tablas de tipo B tenían las marcas de clase, ¿no ven? Entonces en acá vamos a poner nuestra marca de clase. Lo mismo para una muestra. La población, muestra. Listo. Listo. Otro tipo de medias que también vamos a ver son la media geométrica. La media geométrica para datos no agrupados es esta. Es la productoria de 1 hasta n de todos los valores que toma la variable. Todo en raíz del número de datos. Para datos agrupados de tablas de tipo A, simplemente lo elevamos a nuestra variable a la frecuencia que toma esos datos. Lo mismo para las tablas de tipo B, pero en vez de la variable ponemos la marca de clase. Ya, la media armónica es la sumatoria de los recíprocos de los valores que toma nuestra variable. Esto sería para datos no agrupados. Aquí está. Y este sería para datos agrupados en tablas de tipo A. Que en este caso simplemente le aumentamos nuestra frecuencia absoluta. Y para tablas de tipo B, lo que hacemos siempre, en vez de nuestra variable, simplemente ponemos la marca de clase. Aquí está, nuestra marca de clase. Listo, eso es para tablas de tipo B. Ya, muy bien. Entonces, veamos ahora la mediana. La mediana es el valor que divide una serie de datos en dos partes iguales. Y la cantidad que queda por debajo y por arriba de la mediana son iguales. A ver, por ejemplo, aquí un ejemplito bien rapidito. Voy a poner aquí unos 5 valores. Así. Tiene que estar, para calcular la mediana, nuestros valores que toma la variable tienen que estar ordenados de forma ascendente. Entonces, una vez que hayamos ordenado nosotros nuestros valores,
Eh, nos dice, ¿no? Es el valor que divide una serie de datos en dos partes iguales. Entonces, ahorita, este es el valor que divide nuestro grupo de datos en dos partes iguales. Dos aquí y dos aquí. Entonces, en este caso, diríamos que nuestra mediana es 3. Listo. La moda. La moda es el valor que más se repite o la clase que posee mayor frecuencia. Y entonces, a ver acá otro ejemplito. A ver, el mismo era que no lo borre. Ya bueno, a ver, otra vez. Ya. Así digamos, a ver, aquí un 7. Y entonces, para este conjunto de datos, la moda, como nos dice acá, es el valor que más se repite, ¿no ven? ¿Cuál es el valor que más se repite? En este caso es el 3. Entonces, la moda para este conjunto de datos es igual a 3. Listo, nada más. Porque este tiene 2 también, y este es solo un hito. Es como un ejemplito rapidito. Listo. Ya, esas son las medidas de tendencia central. Veamos ahora las medidas de posición. Primero veamos los cuartiles. Los cuartiles son 3 valores que dividen a la distribución en 4 partes iguales. Es más o menos como la mediana, ¿no ven? La mediana lo divide en 2 partes iguales nada más. En cambio, el cuartiles lo divide en 3 partes iguales. Lo mismo para los deciles. Son 9 valores que dividen a la distribución en 10 partes iguales. Los percentiles son 99 valores que dividen a la distribución en 100 partes iguales. Listo. Esas serían las medidas de posición que vamos a ver. Las medidas de dispersión. Primero vamos a ver el rango recorrido, que ya lo habíamos mencionado más antes, ¿no? Para las tablas. Simplemente es el valor máximo menos el valor mínimo. El rango intercuartil va a ser el cuartil 3 menos el cuartil 1. La varianza. La varianza para datos no agrupados, vamos a calcularlo de esta manera. Esta es para datos poblacionales y para datos muestrales. Como les había dicho, ¿no ve? Los datos muestrales lo vamos a representar por letras. En cambio, los poblacionales por letras griegas. Listo. Cuando tengamos datos agrupados en tablas de tipo A, vamos a usar esta fórmula. Simplemente acá le multiplica por la frecuencia absoluta. Acá igual. Para datos agrupados en tablas de tipo B, la varianza vamos a calcularlo de esta manera. Es como esta nada más, ¿no? Solamente que en vez de la variable ponemos la marca de clase, nada más. Aquí la marca de clase. Listo. Ya. La desviación estándar, acá, simplemente es la raíz de nuestra varianza. Lo mismo para los datos muestrales. Es la raíz de nuestra varianza. El coeficiente de variación para datos poblacionales va a ser esto. Es lo mismo, ¿no? Solamente cambia la simbología. Listo. A ver, veamos ejercicios. A ver, deme un minutito, por favor. Ya. A ver,
veamos este problema primero. Nos dice, se ha realizado un estudio entre 100 familias, observándose el número de mascotas que tiene. El resultado ha sido, y nos da esta tabla, nos dice, 13 familias tienen 0 mascotas. 20 familias tienen una mascota. 25 familias tienen 2 mascotas. Y así sucesivamente. Esa es la información que nos da esta tabla. Ya, el inciso A nos pide calcular la distribución de frecuencias de la variable obteniendo las frecuencias absolutas relativas y sus correspondientes acumuladas. Inciso B, calcular el número medio de mascotas, la mediana y la moda. Ya, vamos a comenzar nomás ya con la A. Luego vamos a leer el resto. Ya, inciso A voy a poner. Entonces nos pide calcular la distribución de frecuencias. Vamos a crear nuestra tabla. Ya, muy bien. En este caso, nuestra variable de estudio es el número de mascotas. Entonces, aquí voy a poner yo. Acá es evita. Así lo voy a poner. Número de mascotas. Esa es mi variable. Y luego aquí viene, como siempre, ¿no? A ver, esperen un momento. En este caso, nuestra variable, número de mascotas. ¿Qué tipo de variable es? ¿Es cuantitativa o cualitativa? ¿Cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Sería cuantitativa discreta o cuantitativa continua? Discreta. Discreta, ¿no ven? Ya, muy bien. Ya saben, chicos, si es que no pueden hablar, escriben nomás. Ya. Es discreta porque solo puede tomar valores enteros, ¿no ven? Muy bien. El número de mascotas. Entonces, ¿cuántas mascotas podemos tener? Aquí nuestra tabla nos dice que tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mascotas, ¿no? A ver, eso voy a poner entonces acá. Con negrito. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Era 6, ¿no? 6. 6. Y listo. Y luego nos dice que el número de familias que tienen 0 mascotas es 13. Esto sería nuestra frecuencia absoluta, ¿no? Aquí vamos a poner eso. Mi frecuencia absoluta es 13 para 0 mascotas. Hay 20 familias que tienen una mascota, 25 familias que tienen 2, 20 que tienen 3, 11 que tienen 4, 7 que tienen 5 y 4 que tienen 6. Ya, eso he anotado acá. Listo. Lo siguiente. Dime. No, si las frecuencias son el número de familias, ¿los datos no sería el número de familias? ¿Acá? Tú me dices acá mi variable. Acá no. Entonces acá tendría que ir 4 y así. No. Porque en este caso, a ver, ¿qué estamos estudiando? Acá nos dicen, ¿eh? Se ha realizado un estudio entre 100 familias observando el número de mascotas. Entonces, nosotros, ¿qué estamos estudiando? ¿Qué estamos queriendo identificar? Nosotros queremos cuantificar cuántas mascotas tienen las familias. Entonces, nuestra variable de estudio es número de mascotas. En este caso, a ver, si tú dirías, a ver... A ver, un ejemplo nada más. Sería, a ver, ¿cuántas familias cuentan con televisión con cable, digamos? Entonces ahí diríamos una familia, 2 familias y así. 0 familias, 1 o 2, así, de un estudio. Ya, pero en este caso estamos observando el número de mascotas. Entonces esta es nuestra variable. Ya.
Ok, Auxi, gracias. Ya, ya, entonces, ya, lo siguiente es nuestra frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Acá para el primer dato. Perdón, ya. Para este primer dato es 13. Para este, ¿cuánto sería? 33, ¿no? De aquí a aquí sería 58. Si me equivoco, me dicen. 58 más 20 sería 78. 78 más 11, 89. 89 más 7 sería 96. 96 más 4, 100. Los 100 datos. Nuestras 100 familias. Acá tenemos 100 familias también. Listo. Ese es el número de familias que habíamos hecho la encuesta, ¿no ven? Listo. La frecuencia relativa, ya sabemos, ¿no? 13 entre 100 es 0,13. 20 entre 100, esto es 0,2, 0,20. 25 entre 100 sería 0,25. 20 entre 100 sería 0,20. 11 entre 100 sería 0,11. 7 entre 100 sería 0,07. 4 entre 100 sería 0,04. Listo, la frecuencia relativa acumulada. Así. Además sabemos que la suma de todas estas frecuencias relativas es 1. Listo. Acá sería 0,13. 0,13 más 20. Digo, 0,13 más 0,20 sería 0,33. Aquí sería 0,58, ¿no? 0,78, 0,89, 0,96, ¿no? Y 1,00. Listo. Ya hemos resumido entonces nuestros datos en una tabla de frecuencias. Esa sería la respuesta del inciso A. Ya, esa es la respuesta del inciso A. Ya tendríamos. Ya, el inciso B nos pide calcular el número medio de mascotas, la mediana y la moda. Ya, entonces vamos a hacer. Inciso B, el número medio de mascotas. Habíamos dicho, a ver, aquí está. En este caso, ay, perdón, este no es. ¿Tenemos datos agrupados o no agrupados? Agrupados. No agrupados. Agrupados. Están agrupados en una tabla de tipo A, ¿no? Entonces, para hallar la media, esa, ¿no? Es de una muestra. A ver, sería la sumatoria del valor que toma la variable por la frecuencia absoluta dividida entre n. Pongo acá entonces. Mi media, a ver, lo voy a copiarlos. Era hasta NC, y dividido entre el número de datos. Listo. Esto sería 0 mascotas por 13. 0 por 13 más
una mascota por 20. 1 por 20 más 2 mascotas por 25. 2 mascotas por 25. 3 mascotas por 20. Aquí es un más. Y así sucesivamente. Aquí sería 4 por 11. Más 5 por 7. Más 6 por 4. Y acá sería dividido entre el número total de datos, que sería 100. A ver cuánto sale. Ahí, perdón, acá. ¿Alguien sacó? ¿Cuánto le sale? Yo saco 33 acá. 33. Ah, 33. Yo también, Oxy. Sí, no vi bien el 3. Ya, 2.33 hijos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner así. En promedio. Ay, perdón. Mascotas, Oxy. Mascotas. Estoy aquí confundiendo. Entonces, en promedio, 100 familias tienen 2.33 mascotas. Ay, creo que alguien quería entrar. No, nadie. 2.33. Ya, listo. Esa sería nuestra media. Luego nos pide la mediana. Ya, muy bien. A ver, para la mediana, como ya tenemos nosotros nuestra tabla de datos, hasta acá, nosotros representamos hasta este valor el 33% de nuestros datos. Y hasta acá sería el 58%. Habíamos dicho que la mediana, a ver, es el valor que divide una serie de datos en dos partes iguales. Entonces sería la mitad, que sería el 50%, y la otra mitad, el otro 50%. Entonces, a ver, de manera que se pueda entender, voy a hacer esto. Ahí. Ya, entonces, hay 13 familias, así lo voy a poner, para no escribir 13 ceros acá. 13 familias que tienen 0 mascotas. Hay 20 familias que tienen una mascota. Hay 2 familias, perdón, hay 25 familias que tienen 2 mascotas. A ver, y así lo voy a escribir rapidito. 3, 4, 5, 6 y 6 nada más. Ya. Hay 11 familias, perdón, aquí hay 20 familias que tienen 3 mascotas, 11 familias que tienen 4 y 7 familias que tienen 5 mascotas y la de 6, 4 familias. Ya, entonces, ahorita ya está ordenado, ¿no ve? De forma ascendente en nuestros datos. Entonces, tenemos 100 datos en total. Entonces, en este caso, tiene que haber
50 datos a la izquierda y 50 datos a la derecha, ¿no ve? La mitad de 100. Entonces, a ver acá, nuestra mediana sería entonces. Acá tenemos 13. 13 más 20 sería 33. 33 más 25 sería 58. Es este valor, ¿no? 58. Entonces, hasta acá hay 58. Es 58 datos. Entonces, el 50 está aquí, ¿no ve? A ver, en este caso, el dato número 50, a ver cómo lo pongo. Sí, aquí. El dato número 50 y el dato número 51 son así, 2 y 2, ¿no ve? Entonces, nuestra mediana que divide estos 100 datos en dos partes iguales, 49 a la izquierda en este caso y otros 49 en la derecha, sería el promedio de estos dos datos. Entonces voy a poner así. Mi mediana es 2 más 2 dividido entre 2, que en este caso es 2. Entonces mi mediana va a ser 2 mascotas. ¿Se entiende, chicos? Sí, Oxy, ¿se entiende? Oxy, Sí, dime. no sé si estoy recordando mal, pero creo que el Inge dijo que puede haber dos medianas, es cosa de no sacar una media aritmética, porque como son variables discretas, entonces, si fuera el caso de que la mediana me sale un número decimal, entonces ya no contaría, ¿no? No contaría. En este caso, si discreta, no. Pero eso es lo que tú dices, que puede haber dos medianas, no es la mediana, es la moda. La moda, Sí, perdón. la moda, ahí puede haber dos modas. La mediana, solo una. Entonces, así sea la variable discreta, entonces la mediana me puede salir en decimales. Sí, como la media también. La media y la mediana. Está bien, Oxy. Gracias. Sí, ya, como decía el compañero, en la moda sí puede haber dos valores. O más, puede haber hasta más. Ya, entonces, a ver, veamos ahora lo que es la moda, lo que estábamos hablando. Una cosa, chicos, a ver. En este caso, como nuestro número de datos es par, en este caso son 100 datos, ¿no ven? Por eso hay dos datos centrales, que son el 50 y el 51. En este caso, como ambos son 2, entonces va a salir 2 siempre. Ahora, si hubieran sido un número impar, 99 datos, por ejemplo, entonces el término central sería, a ver, 99 dividido entre 2, más 1 sería 50. Entonces, si hubieran sido solo 99 datos, solo hubiéramos visto el dato 50, no el 51 más. Pero como en este caso son pares, entonces, por eso dos datos. Y luego sacamos el promedio de estos dos datos. Listo, ya, entonces para la moda. La moda es el valor que más se repite en nuestros datos, ¿no ven? O la clase que posee mayor frecuencia. Ya, muy bien. Ahorita nosotros aquí viéndolo, ahorita digamos que no está agrupado en una tabla. Nosotros ya tenemos la tabla, pero digamos que no está. Viéndolo así, ¿cuál es el dato que más se repite? Sería este, ¿no? Este se repite más veces. Este se repite 25, este 20, este 13, este 20, 11, 7, 4. Entonces, esta sería nuestra moda. Voy a poner aquí. Moda es igual a 2. 2 mascotas. Ahora, como nosotros tenemos nuestra tabla, también lo veremos con la tabla. Simplemente observamos la frecuencia mayor, que en este caso es 25. Es lo mismo, que corresponde a 2 mascotas. Entonces, ponemos eso también. 2 mascotas. Ahora, una cosa más. Me estaba olvidando. Mi regla se ha perdido. Ya, esa es la respuesta.
Ya, como decía el compañero, hay veces que ocurre que hay dos datos, como en acá hay 20, 20. ¿Qué hubiera pasado que este 20 no hubiera sido 25? Hubiera sido, nos imaginamos nomás, que hubiera sido 10. Entonces, en este caso hubiera habido dos modas. La moda 1, que hubiera sido 1, y la otra moda, que hubiera sido 3. Entonces, en ese caso sí hubiera habido dos modas. Eso es para datos discretos, por si acaso. Para datos continuos, en tablas de frecuencia, vamos a ver un ejercicio también de eso, cómo podemos hallar. Ahora, así quería decirles esto, de la mediana. Les decía que hasta aquí, la mediana es el valor que divide a nuestro conjunto de datos en dos partes iguales, ¿no ven? Entonces aquí lo hemos dividido igual, en dos partes iguales, y hemos obtenido que nuestra mediana es 2. Ahora acá, hasta acá, con nuestra frecuencia es relativa acumulada, vemos que hasta acá lo voy a leer, hasta acá tenemos el 33% de nuestros datos. Y hasta acá tenemos el 58%. Entonces, de acá, que tenemos el 33%, llega hasta el 50% y luego va hasta el 58%, ¿no ven? Aquí digamos, 50%. Entonces, este 50% corresponde a nuestra mediana, que es 2. Entonces, eso también hubiéramos hecho sin haber hecho esta otra y hubiéramos tenido dos mascotas también. Listo. Repito esto es para tablas de frecuencia de tipo A, para datos discretos. En las tablas de tipo B, mayormente también usamos datos discretos y también datos continuos también. A ver, vamos a ver un ejemplo de eso después. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se entiende? Oxy, ¿cómo mencionó? Estaba diciendo asumiendo que era el 0,50 y en la frecuencia relativa acumulada, si no me equivoco. ¿Cómo lo analizó? Un momento, me perdí en eso. Ya, no hay problema, voy a repetir. Si me van a decir nomás. Ya, entonces, con nuestra frecuencia relativa acumulada, hasta acá, tenemos el 33% de nuestros datos, ¿no ven? De acá pasamos al 58% de nuestros datos. Y si notan, ya nos hemos sobrepasado del 50%, ¿no ve? Ya hemos llegado de 33 a 58. Entonces, como decía acá, o sea, hasta acá es el 33% y hasta acá es el 58%. Entonces, el 50% de nuestros datos está en este intervalo. En este intervalo, ¿ve? El 50% de nuestros datos está en este intervalo. Entonces, en este intervalo está el 50% de nuestros datos. Entonces, esto corresponde a la clase 2. Entonces, nuestra mediana sería esa, que es 2 también. ¿Se entiende? Sí, Oxy, ahora sí. Ya. Sí, y repito, esto es solo para datos discretos, para tablas de tipo A. Para tablas de tipo B lo vamos a ver un ejercicio también. Para tablas de tipo B ya es como una formulita nomás. Para mí me parece más fácil las tablas de tipo A, aunque las tablas de tipo B solo es una formulita también. A ver, ya, vamos a seguir. Sigamos. Ejercicio 6. Nos dicen, el diagrama muestra los resultados de un examen de probabilidad de dos grupos denominados A y B. La puntuación media del grupo A es 62 y la media del grupo B es 64,50. Los estudiantes aprueban este examen cuando su puntuación es 50 o más. Al observar el diagrama, el docente, un poquito lo voy a reducir. El docente afirma que el grupo B tuvo un mejor... Ay, chicos, me estoy olvidando de algo acá. No he
no hemos terminado el ejercicio. Solo hemos hecho hasta el inciso B. Haremos el inciso C. Nos falta eso. Ya, esta era parte del inciso B. Me quiero saltar al otro ejercicio. Y el inciso C. Ya, el inciso C nos pedía calcular los cuartiles y explicar su significado. Ya, entonces, decíamos nosotros que los cuartiles son 3 valores que dividen a la distribución en 4 partes iguales. Ya, entonces, ya. En este caso, nosotros tenemos 100 datos. Entonces, estos 100 datos tenemos que dividirlo en 4 partes iguales. Esto va a ser así. A ver acá. Acá tenemos nuestros 100 datos. Entonces, el cuartil 1 va a ser el lugar donde representa el 25% de nuestros datos. Aquí más o menos, no, acá. Acá va a ser el 25% de nuestros datos. Luego el 50% de nuestros datos, que va a ser por acá. Y luego el 75% de nuestros datos, que va a ser, no sé, por acá más o menos, digamos. Entonces, ya. Para calcular eso, nosotros primero tenemos que saber la posición de ese cuartil. Entonces, voy a poner acá. Posición del cuartil 1. Vamos a calcular nosotros 3 cuartiles. Entonces, la posición del cuartil 1 lo vamos a calcular de esta forma. Va a ser, aquí lo voy a poner así. Nuestros datos, como estamos dividiendo estos 100 datos en 4 partes iguales, va a ser 100 dividido entre 4 por el número de cuartil, que sería 1. Y ahora, en este caso nos va a dar un 25. Si nos da un número entero, 25, entonces esto, al igual que acá, ¿no ve? Al igual que acá, va a tener 2 datos. Va a ser la posición, en el caso de la mediana era 50 y 51. En el caso del cuartil va a ser 25 y 26. A ver, lo voy a poner acá. 25, 26. Ya. Ya, entonces, a ver, nosotros viendo acá de estos datitos. Hasta acá tenemos 33 datos. La posición 25. No, acá. Hasta acá tenemos 13 datos. La posición 25 quedaría por acá más o menos, ¿no? Por acá, por acá. En este intervalo quedaría la posición 25. Entonces, nosotros vamos a poner esto. Va a ser igual que la mediana más o menos. Teníamos 2 valores, ¿no ve? Entonces vamos a poner lo mismo. Va a ser este valor que va a ser en la posición 25. 1 más el valor en la posición 26, que va a ser 1 también. Dividido entre 2. Y esto va a ser 1. Ese va a ser nuestro cuartil 1. Lo voy a poner acá. Para el cuartil 2. Voy a poner acá posición cuartil 2. Que es lo mismo. Va a ser 100 por la posición de nuestro cuartil, que sería el cuartil 2, ¿no? El cuartil 2 dividido entre el número total de datos. Esto va a ser, igual nos va a salir un número entero. Esto va a ser 50. Entonces, como nos da un número entero, le adicionamos uno más. Y sería 51. En la posición 50 y 51. Ahora, el cuartil 2 es el valor que divide a nuestros datos en 2 partes iguales. Es la mediana exactamente, este cuartil 2. Entonces, es lo mismo. Aquí era, ¿no? 50, 51. Aquí también tenemos 50, 51. Como ven, es exactamente lo mismo.
Y listo, entonces nuestro cuartil 2 va a ser, a ver, cuartil 2. Voy a poner acá. Y era 2 más 2. El valor que toma en la posición 50 y el valor que toma en la posición 51. Dividido entre 2. Y esto va a ser 2. Listo. Ahora voy a poner acá posición del cuartil 3. Eso sería nuestros datos por 3 dividido entre 4. Esto nos da 75, ¿no ve? Entonces esto sería 75 y como nos da un entero, entonces el siguiente más. Y 76. En caso de que no nos diera un entero, lo aproximamos. Acá digamos que nos sale 75,3, digamos. Aproximamos ese número al entero siguiente, que sería en este caso 76. En ese caso ya solo va a haber una posición, ya no va a haber como en este caso 2. Solo vamos a tomar 2 posiciones cuando esta división nos salga un entero. Listo. Y entonces acá. Nuestro cuartil 3 es el valor. En este caso son 2 valores, así que vamos a dividirlo entre 2. De aquí igual vamos a hacer. A ver. Hasta aquí tenemos 58 datos. 58 más 20 sería 78 datos, ¿ya no? Entonces, hasta aquí llega 78. Entonces, la posición 75 y 76 va a caer en este intervalo. Aquí lo voy a poner así más o menos. Y va a ser... mejor que lo ponga así, mejor. 70 y... no, hay más. Ya. Entonces, nuestro cuartil va a ser 3 más 3 dividido entre 2. Y nuestro cuartil 3 va a ser 3. 3 mascotas. Ya. Ahora, esto podemos hacer de la misma manera que hemos hecho con la mediana. Como ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Así, miren. Entonces, el primer cuartil es el 25% de nuestros datos, ¿no ven? Primer cuartil. Entonces, hasta acá solo tenemos el 13% de nuestros datos. Y hasta acá tenemos el 33%. Entonces, de acá, del 13, va hasta el 25, pasa por el 25%, ¿no ve? Y luego llega hasta el 33. Entonces, nuestro primer cuartil, lo voy a poner acá en cuadradito, es 1, que es lo que habíamos sacado, ¿no? Acá, cuartil 1, 1. El cuartil 2 es el 50% de nuestros datos, que habíamos dicho que es exactamente la mediana. Entonces, acá, ¿no? Habíamos dicho que hasta acá llega al 33, pasa por el 50% y luego llega al 58%. Entonces, en este intervalo pasa por el 50%. Entonces, este sería nuestro cuartil 2, que es igual a 2, que es lo que hemos sacado. Nuestro cuartil 3 es el 75% de nuestros datos. Entonces, hasta acá llegamos al 58 y hasta acá hasta el 78. Entonces, en este intervalo está el 75%. 75% corresponde a el cuartil 3 sería 3 mascotas. Que eso es lo que hemos hallado también. Entonces es uno con tabla y uno sin tabla, digamos. Uno cuando tenemos nuestra tabla y uno cuando no tenemos nuestra tabla. Y como han visto, con la tabla es mucho más fácil de encontrar. Listo. Ya, eso sería para los cuartiles. Ahora, ¿qué más nos decía? Explicar su significado. Ya, entonces, a ver. Voy a poner acá. Nuestro cuartil 1
¿Qué significado tiene? Perdón. Nuestro cuartil 1 es una mascota. Es el 25% de datos. A ver de acá. El 25% de datos. Todos estos datos. Es este primer intervalo de el 25% de datos. De todo este... En este... que tienen... A ver, perdón. Es el 25% de datos que tienen 0 mascotas y una mascota, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a decir para el cuartil 1. Entonces nuestro cuartil 1 representa el 25% de las familias tienen una mascota o menos. Eso es lo que representa nuestro primer cuartil. Listo. El cuartil 2. Hemos sacado 2. Este cuartil 2 habíamos dicho que divide nuestros datos en dos partes iguales y lo que va a representar es el 50% de las familias. Este 50% de las familias tienen 2 mascotas o menos. Puede tener 0 mascotas o una mascota o 2. El 50% tienen 2 mascotas o menos. Entonces voy a poner acá. Representa el 50% de las familias que tienen 2 mascotas o menos. Listo. Para el cuartil 3, lo mismo. Representa en este caso no es 50, sería el 75. El 75% de familias que tienen, habíamos sacado nuestro cuartil 3, que son 3 mascotas. 3 mascotas o menos. Listo. Eso es lo que representa nuestra... Ya solo falta 10 minutos. 3 mascotas o menos. Ya, listo. Esa sería la respuesta del inciso C. El inciso D nos pide, ¿cuál es el número máximo de mascotas que tienen el 70% de las familias que menos mascotas tienen? Entonces, en este caso, nos pide, a ver, una vez más, el número máximo de mascotas que tienen el 70% de las familias. Entonces, para este caso sería así. Ya, tenemos acá nuestros datos. Entonces, el 70% que más mascotas tiene, nos dice. Entonces, sería de acá, de 0 al 70%, que sería... por acá más o menos, ¿no? De acá a acá sería 70% de más mascotas, que más mascotas tienen serían 3. A ver, un cacho. El número máximo de mascotas que tienen el 70%. Ah, ya. Ya, entonces de este 70%, ahorita como les decía, ¿no? El número máximo de este 70% de mascotas va a ser 3.
Entonces, a ver, ¿cómo lo calcularíamos? Esto sería... Nosotros ahí a simple vista ya lo vimos que 70 es 3, ¿no? El número de mascotas máximo. Ya, entonces... Perdón. Ya, esto sería el decil número 7. El decil 7, que representa el 70% de nuestros datos. Como habíamos dicho, a ver, aquí está. El decil son 9 valores que dividen a la distribución en 10 partes iguales. Entonces, como en este caso queremos el 70% de nuestros datos, sería el decil 7. Entonces nosotros ponemos acá. A ver acá, antes de calcular el decil, necesitamos saber la posición de nuestro decil. Entonces voy a poner acá posición del decil 7, que va a ser igual. Tenemos 100 datos por el número del decil que queremos calcular, 7, dividido entre, en este caso sería 10. Como el cuartil era dividido entre 4, en el decil va a ser 10 y en el percentil va a ser dividido entre 100. Esto nos va a dar 10 por 7, 70. Y como ven acá igual nos sale un número entero, ¿no ven? Entonces aumentamos un 1 más. 70 y 71 va a ser. Listo. Entonces acá... En la posición 70 caería, acá me mencioné, sería 13, 20, 33, 58 y hasta acá 78. Entonces acá está el 70 y el 71, que corresponde a 3 hijos. Entonces eso vamos a poner acá. Sería 3 mascotas, perdón, mucho me confundo. 3 más 3 dividido entre 2, que sería 3 mascotas. O si no, es lo mismo con nuestra tabla de frecuencias, que era el 70%, ¿no ven? De acá tenemos, hasta acá tenemos el 58%. De acá de 58 pasamos al 78. Entonces el 70% está en este intervalo, que corresponde a 3 mascotas. De esa manera también podemos calcular. Y entonces con eso decimos ya el número máximo de mascotas que tienen el 70% de familias que menos mascotas tienen. Listo. A ver, entonces decimos acá 70% de las familias tienen como máximo 3 mascotas. Ahora, también nos hubiera preguntado otra cosa. Un cachito. Ya, esa sería la respuesta para el inciso D. Nos hubiera preguntado esto. ¿Cuál es el número mínimo, nos hubiera hecho, mínimo de mascotas que tiene el 70% de las familias que menos mascotas tienen? A ver, un cachito, esta pregunta un rato. Ah, ya. ¿Qué más mascotas tienen? Nos hubiera hecho. El número mínimo de mascotas que más mascotas tienen. Entonces, en este caso hubiéramos hecho esto. En acá, ¿cuáles son las personas que tienen más mascotas? Estas, ¿no? 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces, nos hubiera dicho el 70%. En este caso, nosotros hemos calculado este 70%. Este 70%
Y el número máximo de mascotas que tiene este 70% es 3. Si nos hubiera dicho el número mínimo de mascotas de las familias que menos mascotas tienen, no, que más mascotas tienen, perdón, hubiéramos estado calculando nosotros de este 70%, nos hubiéramos ido hasta acá y hubiéramos calculado nosotros, en vez del decil 7, hubiéramos calculado el decil 3, que caería por acá, sería 1. El número mínimo de mascotas, en ese caso sería, ¿no? El número mínimo de mascotas. Listo. Entonces, en este caso, el número máximo de mascotas que tienen las familias que menos mascotas tienen serían el 70%. Ya, muy bien. Seguimos. El inciso E. ¿Qué nos dice el inciso E? Nos pide calcular la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Ya. Entonces, como en este caso tenemos datos agrupados en una tabla de tipo A, simplemente utilizamos sus formulitas. Vamos a usar estas. Esta, para calcular la varianza. Y para la desviación estándar simplemente va a ser las raíz. Y para el coeficiente de variación vamos a utilizar esta otra. Listo, a ver entonces, a ver. En este caso son datos muestrales, va a ser nuestra varianza primero, vamos a calcular. Sería S cuadrado, era igual a la sumatoria de nuestros datos menos X menos la media dividido entre, a ver, lo voy a anotar más. NC igual a 1. Por la frecuencia I dividido entre n menos 1. Listo. Ahora esto va a ser un poco largo, ¿no? Sacar la diferencia, elevar al cuadrado, multiplicar y sumar todo eso, ¿no? Pero en su calculadora ustedes ya tienen esa opción. Si ponen en su calculadora, a ver, aquí lo voy a poner. En este caso, como en física 100 hacían, ¿no? Para los datos, simplemente van a poner 13 veces el 0, 20 veces el 1 y así. Como ven, va a ser súper largo. O si nos, de esta forma también. O lo podemos emplazar, si no también. Va a ser un poco largo, pero... A ver, vamos a calcular. A ver si alguien me ayuda. Sería esto. Estos son nuestros datos por si acaso. Y el promedio ya lo tenemos también, 2,33. Ya, yo saco 2,55. Las unidades de esto sería mascotas al cuadrado. Listo. Entonces esta sería nuestra varianza. La desviación estándar simplemente sería la raíz, que sale
1,60. 1,60 más cotas. Uy. Y nuestro coeficiente de variación, que es igual a la desviación estándar dividido entre la media, que sería 1,60 dividido entre 2,33. Y este es un dato adimensional. Entonces sería 1,6 dividido entre 2,33 nos da 0,69. 0,69, ¿no? Listo. Y esas serían sus respuestas. Listo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No hay ninguna. Ya, voy a sacar capturas a la pantalla para la asistencia. Y aquí vamos a quedar. La siguiente vamos a continuar. Chicos, a ver, voy a dejar de grabar.